y la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a orar para que el Señor nos dé su palabra en esta tarde. La vida, la vida expresada en dos términos. Ese es el tema de esta tarde, la vida expresada en dos términos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor Jesús, por este momento que tú nos permites, Señor, de entrar en la meditación de tu palabra. Señor, en este momento, Padre, que tu palabra llegue a nuestras vidas y por ella, Señor Jesús, haya un resultado favorable para tu reino. Dios mío, te pedimos, mi Dios, que tu palabra haya lugar en cada uno de nosotros y que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Siéntese gritando gloria al Dios del cielo. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Bueno, el concepto de vida es muy complejo en todo el sentido de la palabra. Si miramos, y tuve la oportunidad de mirar el diccionario de la lengua española sobre cuál es la definición de lo que es vida, y tengo aquí dos definiciones. Primero, es la propiedad o cualidad esencial de los animales y las plantas y los seres humanos, por la cual existen, se adaptan al medio, se desarrollan y se reproducen. Ese es interesante, esa definición. La otra definición de vida es el concepto de vida puede ser definido desde diversos enfoques. La noción más habitual está vinculada a la biología, que sostiene que la vida es la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. Ahora, pero la Biblia nos define, claro, la Biblia, ya dije, el diccionario de la lengua española define qué es la vida. Bueno, ya tengo dos conceptos, pero la Biblia tiene un concepto sobre lo que es la vida y está en lo que acabamos de leer. Así que la vida es Jesús. Jesús es la vida. En Él está la vida. Justamente, hermano, encontramos la mejor definición en los libros, en los dos. Bueno, Juan tiene 3 libros en la Biblia, o 3 escritos importantes: el libro de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis. Pero aquí vamos a mirar lo que dice primera de Juan 1:1. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto y con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba en el Padre y se nos manifestó. Así que aquí hay algo interesante. Nosotros pudimos darnos cuenta que ya la Biblia nos define otro aspecto de la vida, y es la vida eterna, la vida en el Espíritu. Ahora, aquí también damos cuenta que el lenguaje, el diccionario de la lengua española nos define la vida natural. Hay dos tipos de vida: la vida natural y la vida eterna o la vida espiritual. Miremos que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, Espíritu. Esto es bien importante. Ahora, nosotros nos damos cuenta que para estos dos tipos de vida solamente hay un autor, es decir, un creador, y es nuestro Dios. Amén. Él es el creador y el sustentador de todo lo que existe y tiene vida. Amén. Hay cosas que existen y no tienen vida.
pero todo lo que existe y que tiene movimiento, que tiene un desarrollo, que tiene un ciclo, esto se llama vida. Vida natural, pero también hay vida espiritual. Ahora, recuerden, hermanos, que cuando Dios creó el universo, creó 3 elementos con vida, y fueron las plantas, los animales y los seres humanos. Y todo esto lo creó Dios para que ejerciera una existencia bajo un ciclo de vida, donde, ya lo dije, las personas las plantas, los animales y los seres humanos se reproducen, crecen y, ¿cómo es que se dice? Aquí lo dice, nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ahora, lo natural es lo mismo. En lo natural viene un ciclo para las plantas, para los animales y para los seres humanos. En lo natural se sigue este ciclo, pero es interesante que se nace, se crece y se reproduce y se muere. Es decir, son 4 ciclos que tiene la vida natural. La vida espiritual no tiene sino 3 ciclos, lo que es nacer, crecer y revivir. Siempre va a tener un fin, va a tener una muerte, va a tener una caducidad, pero en la vida espiritual no es así. Aquí, aunque el creador es el mismo, el creador de la vida natural es el mismo creador de la vida espiritual, la vida eterna, y es el mismo Dios, pero lo creó bajo un ciclo. Gloria al Señor Jesús. Por eso es importante de que esta tarde nosotros definamos algo. Nosotros sabemos ahora que nosotros, aunque entramos en la existencia de este mundo, entramos bajo la existencia de una vida natural, pero llegamos al momento en que tuvimos que tomar la decisión de deshacernos de ella, porque hay algo más importante, y nos hemos dado cuenta y se nos ha revelado que la vida espiritual, la vida eterna, es más importante que la vida natural. Y nosotros no tenemos por qué tener miedo a la vida eterna, porque si algún momento la vida natural se nos acaba, hay gente que no quiere terminar su vida natural aquí, tienen temor a morirse, pero si llega ese momento, pues ya sabemos que entramos a la segunda vida, a la vida eterna, a la cual el Señor nos ha llamado y al cual quiere que todos los seres humanos lleguen. Amén, amén, gloria al Señor. Pero hay vida, verdadera vida y vida eterna solo en Jesús. Y por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Y hay solamente vida en Él. Lo demás existe, está en el argot natural, en lo que tiene que ver en el sistema de natural que tienen las plantas, que tienen los animales y que tienen los seres humanos. Pero aquí hay algo importante, y es que nosotros entendamos que lo que por la razón por la cual estamos aquí, pertenecemos a Cristo, el Señor nos ha revelado el Evangelio, es porque esa primera condición que hubo natural, perdieron el objetivo, porque el hombre no fue creado, el ser humano no fue creado para morir, para que se quedara, viera muerte, sino que por el pecado llegamos a tener la misma condición que tienen las plantas y que tienen los animales. Pero en un principio el hombre no fue creado así, sino que por causa del pecado llegamos a conocer muerte, y ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tengamos la misma naturaleza que Él tiene, y la naturaleza de nuestro Dios es eterna. Él nunca va a morir. El que murió en la cruz del Calvario fue Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el hombre hecho Dios, hecho carne, que llevó allí en la cruz, y que fue justamente el medio que Dios usó para salvar al ser humano, porque ningún hombre podía reunir las condiciones para salvar a otro, sino fue Él mismo que vino y se encarnó y vivió en un cuerpo, y ese cuerpo cargó el pecado de nosotros y pagó con su vida en la cruz del Calvario para redimirnos de toda iniquidad y para tomar para Él un pueblo que goce de la vida eterna. Y todos los que nacemos de nuevo y todos los que somos bautizados tenemos esa implicación, que no vamos a ver muerte, sino que todo va a ser eterno. No vamos a seguir ese ciclo de nacer, crecer, reproducirse y morir, sino que tiene que parar, y para en un punto, y es bien importante. Ahora nosotros
perdimos la esencia en un tiempo, porque en un tiempo nosotros no teníamos vida eterna, y por eso Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida. Y cuando dice vida, la Biblia, cuando habla de vida, habla de la vida en Dios, la vida en el Espíritu, la vida eterna, que es más importante que la vida natural. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo nos dio vida a nosotros? ¿Cuando nacimos? No. Dice: cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, qué rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es decir, que teníamos vida natural. Eso se llama existir. Tenemos la verdadera vida eterna, la vida en el Espíritu, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Así es que, hermano, en esta tarde es importante que sepamos que hay unos elementos que ayudan a que la vida natural se desarrolle y siga el ciclo de vida. Obviamente que sí, hermano. Y para eso, pues obviamente, para que se siga el ciclo de vida de la vida natural, se necesita el agua, la tierra, el sol y el aire. Sin esos elementos no puede haber existencia en las plantas, en los animales y en los seres humanos. No va a haber. Se necesitan esos 4 elementos: el agua, la tierra, el sol y el aire. Amén. Para que haya, son como coayudantes del que creó todo, porque no hay vida sin Dios. Dios es la vida, Jesús es la vida. Él es el creador, Él es el hacedor de todo, pero pone estos 4 elementos para coayudar, para que la existencia se lleve a cabo, y es el agua, la tierra, el sol y el aire. Ustedes saben muy bien eso, que las aves, las plantas sin tierra, sin sol, sin agua, sin el aire, los animales, los seres humanos, no podemos existir. Necesitamos eso para que se siga el ciclo de vida que Dios formó desde un principio. Pero ahora, hermanos, lo que nos interesa aquí es hablar sobre la vida eterna, y para desarrollar la vida eterna se manifiestan elementos que ayudan para este fin. Y estos elementos son los que dan, hermano, la razón de vida. ¿Para qué? Para que para que haya vida en el Espíritu, para que haya vida eterna, ya no se necesita el aire, ya no se necesita la tierra, ya no se necesita el agua ni el sol, no. Ahora necesitamos solo 3 elementos para tener vida eterna. Y en esos 3 elementos hay algo importantísimo que usted y yo tenemos que consumir, hermano, porque son necesarios, porque son indispensables. Sí, porque para las plantas, para los animales y para los seres humanos es indispensable la tierra, es indispensable el aire, el agua y ¿qué más? El sol. Nosotros también, para tener vida eterna, necesitamos 3 elementos poderosísimos, y le voy a decir cuáles son esos 3 elementos. ¿Para qué? Para que se siga el ciclo que tiene que ver con la vida eterna, el cual es nacer, crecer, reproducirnos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y se necesitan 3 elementos, y son la palabra de Dios, se necesita el Espíritu de Dios, y se necesita la iglesia de Dios. Aleluya. Esos son los 3 elementos que ayudan a Dios para que haya existencia, para que haya vida eterna. Sin la palabra de Dios no hay vida eterna. Sin el Espíritu de Dios no hay vida eterna. Y sin la iglesia no hay vida eterna. Amén. Así de que denle un aplauso al Señor, glorifique al Señor. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora Dios usará esos elementos, y son elementos constantes, son elementos permanentes. Así como una planta necesita agua todos los días, permanentemente, un ser humano necesita, un animal necesita el agua, así nosotros necesitamos, hermano, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Necesitamos el Espíritu de Dios, que es como el aire que respiramos, hermano. Oh, aleluya, para poder tener vida en el Espíritu, para que usted pueda gozar de la vida
vida eterna, necesitas de la palabra del Señor. Cada día, cada momento, en tu mente, en tu corazón, llevarla contigo, meditarla, amén, recitarla, leerla, estudiarla. ¿Por qué? Porque en ella está la vida. Y está la vida nuestra en su palabra. Es el primer elemento que nosotros necesitamos para tener vida en el Espíritu, para tener la vida eterna. Alguien quiere alcanzar la vida eterna, no la podrá alcanzar si no tiene la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios es viva y es eficaz. Hermano, produce un resultado. ¿Para qué? Para que nosotros gocemos de la vida eterna, para que gocemos de la vida en el Espíritu. ¿Cuántos se enamoran esta tarde de la palabra del Señor? ¿Cuántos quieren más de la palabra de Dios? Usted no puede menospreciar la lectura. Usted no puede menospreciar un culto. Usted no puede menospreciar una predicación. Usted tiene que estar atento, porque usted está conectado con la vida. Está conectado con la vida eterna cuando usted tiene en cuenta la palabra de Dios. Amén, gloria al Señor Jesús. Mire, hermano, estos elementos producen un efecto poderosísimo, porque piensen bien, Dios es el que hace la obra a través de tres cosas: de su palabra, de su espíritu y de la iglesia. La iglesia es vital para esto. Vamos a mirarlo más adelante, pero mirémoslo en la parte natural. Para que un animal, para que una plantica, para que un ser humano necesita, hermano, todos los días del agua, todos los días necesita el aire, ¿o no? Claro, los animales necesitan el aire, los árboles necesitan el aire, nosotros necesitamos el aire, claro que lo necesitamos, si no nos morimos. De la misma manera, nosotros también, hermanos, ¿para qué? Para que nosotros podamos existir en Cristo necesitamos su palabra, su espíritu y la iglesia. Pero hay una cosa más, hermano. Mira lo que hace Dios a través de esos elementos que tiene, como lo es el agua, el aire, el sol y la tierra. Esos elementos juegan un papel importante, que producen un desarrollo. ¿Por qué? Porque nacen, se reproducen, se crecen y se reproducen. Nacen, crecen y se reproducen para luego morir. Pero hay un ciclo de vida. Eso lo hace Dios. Usted sabe que solamente se siembra la semilla y ya el Señor comienza a hacer lo suyo. La tierra comienza a hacer lo suyo. El agua comienza a hacer lo suyo y sale el producto y hay un crecimiento, y luego viene el fruto, y luego el fruto trae la semilla y vuelve otra vez el ciclo para que siga la vida, hablándolo de lo natural. Pero en la iglesia, pero estando aquí nosotros, tenemos que entender a cuántos le interesa la vida eterna, a cuántos les interesa vivir en el Espíritu. Entonces, para vivir en el Espíritu tenemos que desprendernos de la vida natural. Tenemos que desprendernos de la vida natural carnal. No podemos ser carnales, no podemos, hermano. Tenemos que desprendernos. ¿Por qué? Porque ahora la condición de vida para la vida eterna tiene que ser 100% natural, espiritual. No podemos ser naturales, no podemos ser carnales. No podemos ser terrenales, no podemos, hermano. Aunque vivimos en la tierra, aunque estamos en un estuche de carne, no podemos darle rienda suelta a lo terrenal, a lo carnal, a lo mundanal. No, tenemos que separar de eso para que salga, para que prevalezca lo espiritual. Y lo espiritual prevalece solo con la palabra de Dios, solo con el Espíritu de Dios, y solo si estamos en la iglesia. Es bien importante eso. ¿Para qué? Porque el Señor también quiere que se produzca un ciclo. Un día nacimos por la palabra, un día crecimos por la palabra y el Espíritu de Dios, hermano, y la iglesia produce la reproducción. Tenemos que reproducirnos. Para eso está este culto aquí. Para eso celebramos esta tarde, hermano. Y ojalá que nosotros podamos entender esto en esta tarde, para que nosotros podamos producir el ciclo que Dios quiere. Él quiere que haya nacimientos aquí en esta iglesia, que gente que no ha nacido de nuevo nazca una vez más, y gente que crezca espiritualmente, que no se queden enanos espiritualmente, sino que haya crecimiento y que haya reproducción. Me tengo que reproducir, porque Dios puso en mí una semilla, y no es una semilla estéril. Soy una semilla de reproducción. El que tiene a Cristo, hermano, Dios puso esa semilla. Y ya saben, no me eligieron ustedes a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Que tengas mucho fruto, que haya mucho fruto en nosotros. ¿Por qué? Porque Él quiere
el ciclo de vida eterna. Que usted no solamente se detenga en usted, muera en usted, sino que nazca, que haya reproducción, que alguien más venga a la vida, que alguien más venga al crecimiento, que alguien más venga al conocimiento de la que es la vida eterna. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es simple, hermano. Si simplemente nosotros colocamos en lo natural una semilla en la tierra y ya todo lo demás se produce, nosotros necesitamos hacer lo mismo. No, si tú naciste de nuevo y tienes que tener por la palabra, por el Espíritu y porque estás en la iglesia, tiene que haber crecimiento y tiene que haber reproducción. Tiene que haber reproducción. No me puedo quedar yo solo. Tengo que influir a alguien. Yo tengo que tener una semilla dentro de mí que pueda compartir con alguien. Para que esa semilla también produzca muerte, crecimiento y reproducción. Ese es el ciclo de la vida eterna. Eso es lo que quiere Dios con su iglesia. De esa manera se van a alcanzar esas almas. Hermano, el terreno está ahí. Está escabroso, está allí. El sembrador salió a sembrar, dice la escritura en el capítulo 13 de Mateo. El sembrador salió a sembrar. Esta semilla que Dios ha puesto en nosotros es semilla para vida eterna, porque Él no quiere que ninguno perezca y que todos se vayan para el infierno. No, Él quiere que todos vengan y nazcan de nuevo, sean nuevas criaturas, crezcan espiritualmente y se reproduzcan. Aleluya, aleluya, gloria al Señor. Eso, hermano, qué triste es cuando un creyente se vuelve estéril. Ya está muerto, ahí no hay vida. Ahí la palabra no está haciendo un efecto, ahí no hay Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque no hay reproducción. Donde lo que tiene vida se reproduce. Las semillas de las plantas tienen vida por sí mismo para que vengan a la tierra y produzcan. Los animales también, cada uno trae su semilla y cada hombre también trae su propia semilla para reproducirse. Entonces, ¿por qué no en lo espiritual? No, pastor, es que hay muchos eunucos en la iglesia. ¿Cómo así? ¿Saben qué es la palabra eunuco? Es la palabra, es el hombre que no puede reproducirse. Pero es que Abraham, no, pero es que Abraham no era su semilla no era el problema era su mujer, era estéril. Entonces hay hombres eunucos y mujeres estériles en la iglesia, porque no se reproducen. No nos reproducimos, ni siquiera en nuestros propios hijos, porque nuestros hijos no están queriendo ni siquiera la iglesia, no quieren al Señor, quieren más del mundo. Quieren más de las cosas del mundo, de los juegos, de todo eso de allá, pero no quieren lo espiritual. Ni siquiera nos estamos reproduciendo espiritualmente en nuestros hijos. ¿Es preocupante o no? Ahora, hermano, usted tiene que ubicarse. Si usted ya salió de lo natural, mire lo que es lo que implica lo natural. Ahí todo ahí va a llegar la muerte. Pero si estamos en lo espiritual, ahí va a llegar la vida. Y ahí no va a llegar la muerte, hermano, sino que hay una reproducción para vida eterna. Amén, hermanos. Yo creo que alguien me está entendiendo esta tarde. Yo creo que nosotros tenemos que hacer algo, hermano. ¿Para qué? Para que nosotros nos volvamos reproductivos. Y para ser reproductivo yo tengo que haber crecido espiritualmente. Y para crecer espiritualmente tengo que haber nacido de nuevo. Tengo que haber sido creado. ¿Por qué? Porque fuimos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Por eso, hermano, que la palabra de Dios siga haciendo un efecto. Y dígale, Señor, que esa palabra siga penetrando en mi vida. Si es una espada, que siga produciendo en mí algo que parta mi alma, mi espíritu, los tuétanos, las coyunturas, aunque discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. Que la palabra de Dios, hermano, que es viva y eficaz, produzca un efecto en mí para crecimiento. No me puedo quedar como estaba el año pasado. No puedo seguir siendo la misma persona de todos los años pasados. Hermano, siempre allí, cada año pasa y no me reproduzco. ¿Cómo se llama la esposa de Jacob? A ver, ¿cómo? ¿Nadie sabe? ¿O Rebeca? ¿Al fin qué? ¿Rebeca o Raquel? A ver, estudiosos de la Biblia.
¿Cómo se llama? ¿Sabe qué dijo Raquel? ¿Sabe qué le dijo a Jacob? Dame hijos o me muero. Yo quiero ser reproductiva. Yo quiero producir. ¿Y sabe qué le dijo Jacob? ¿Soy acaso yo Dios? Yo no soy Dios para hacer eso. Pero si tú sabes que la semilla de Dios está en ti, es para reproducción. Es ¿para qué? Para que seas nueva criatura, para que crezcas espiritualmente y para que te reproduzcas. Así, hermano, de que, óigame, pero ¿qué quieres? ¿Cómo así, hermano? Mire, para que haya reproducción, obviamente tiene que haber crecimiento y tiene que haber nacido de nuevo. Vivir en el Espíritu. Porque lo que queremos no son personas que se parezcan a nosotros, a nuestra personalidad, a nuestra manera de ser, sino que se parezcan a aquel que nos hizo nacer de nuevos. Así que, hermano, ese es el problema de mucha gente. Hay mucha gente que siguen siendo las mismas personas de siempre, siguen siendo naturales, porque siguen con el mismo carácter, con el mismo temperamento, con los mismos problemas, con las mismas situaciones, son lo mismo de siempre. Son las mismas personas de siempre. No ha cambiado nada. Entonces no han nacido de nuevo, no han crecido espiritualmente. Y la persona que dice así, lo dijo el apóstol Pablo esta mañana, no lo dijo, son carnales y no son espirituales. Ahora, si somos espirituales, tiene que haber reproducción espiritual. Yo no me puedo quedar así, hermano. Yo llegué solo a la iglesia y usted sabe cuántas personas, hermano, durante todos los años de mi vida cristiana he visto personas que llegan siempre solas a la iglesia. No traen a nadie. Y pasan los años y siempre vienen. Es más, su familia se les va del lado. Y quedan solos y se vuelven un problema porque ahí no hay vida eterna. Dios no llama para eso. Dios nos llama para calentar bancas y para quedarnos ahí, hermano, sin preocuparnos por lo que pasa afuera en el mundo. Hay algo que está pasando en nosotros. Hay algo que está ocurriendo en nosotros. Algo que está ocurriendo en mí. Porque si yo tengo una persona cerca de mí, si yo tengo vecinos, si yo tengo compañeros de trabajo, algo tiene que haber. Si soy un ser reproductivo, tengo que reproducirme de alguna manera. De alguna manera tengo que reproducirme. No me puedo quedar así porque no soy estéril. No, soy un agente vivo. Y lo que tiene vida nace, se reproduce, crece y se reproduce. Si así es en lo natural, mucho más en lo espiritual, mucho más para la vida eterna. Si tú quieres la vida eterna, a ponerte las pilas, a multiplicarte, a reproducirte. Y tómenlo como regaño si quieren, pero así debe ser. No podemos seguir así, hermano. Hay que hacer algo. Esta semana pasada yo no sé cuántas personas evangelicé. Yo no sé con cuántas personas me comuniqué. Yo con cuántas personas le di de lo que tengo. Porque Pedro se fue a orar y a un hombre que estaba allí le dijo: de lo que tengo te doy. Pero cuando no tengo nada, si lo que tengo es todo lo natural, todo lo carnal, todo lo mundanal, ¿cómo te vas a reproducir? Por eso la vida cristiana tiene que ser una vida entregada completamente. Es decir, óigame bien, si te vas a bañar, te bañas completo, te tiras al río a nadar, te sumerges. Cuando te bautizaste, te sumergieron. No te dejaron nada afuera, ¿o sí? Pues quedó mal bautizado, que lo vuelvan a bautizar. Pero cuando te bautizaron, te sumergieron, te dijeron: métete todo en esas aguas. Tienes que quedar bien sepultado, sepultada. Pero el Señor dijo: tienes que nacer del agua y del Espíritu. Tienes que sumergirte en el Espíritu. Y cuando tú, ahora que viene el verano, y vayas a un río, no metas la pierna en la... Ay, qué fría está la pierna. El agua. Y estuvo en el río, sí estuvo en el río. Pero ¿qué pasó? No, apenas puse el piecito así. Es que estaba como fría el agua. ¿Para qué fuiste? ¿Para qué vinimos a la iglesia si no es para sumergirnos en el río del Espíritu?
para que el río del Espíritu justamente produzca el efecto que debe producir. Nacimiento de nuevo, o un desprendimiento total de la vieja vida, un crecimiento espiritual. Aquí todo el mundo tiene que crecer, o si no crece, vea hermano, no va a durar mucho aquí. No va a durar mucho. Quizás quepas en otra iglesia, pero tal vez en esta no. Porque si el Señor me sigue colocando estos mensajes en mi boca, hermanos, porque algo está pasando, algo quiere el Señor. Porque Él está donde hay vida, donde hay ciclo de vida espiritual, donde hay nacimiento, donde hay crecimiento y donde hay multiplicación. Fructificad y multiplicaos, dijo el Señor. Y se lo dijo a todos en la Biblia. A todos. Eso es algo que Él no ha cambiado, Él lo demanda. Y yo no puedo seguir así, yo tengo que hacer algo, hermano. Pero ¿cómo así? ¿Sabe qué pasa? Que cuando uno se entrega al Señor, se tiene que entregar con todo, ¿verdad? Tírese con todo ahí. No deje nada afuera, no se quede con nada de suyo. No se ame a sí mismo. Ódiese, aborrézcase a sí mismo. Usted tiene que hacerlo. No hay nada bueno en usted ni en mí. No hay nada. Lo único bueno es Cristo en nosotros. Es lo único bueno. Lo demás perece, lo demás huele a mal. Lo demás no va a producir nada de vida. Va a producir muerte. Pero ¿quieres vida? Cristo y Jesús en nosotros. Cristo en nosotros, oh, la vida eterna. Por eso Pablo dijo: ya no vivo yo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. La vida vive en mí. Y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque Cristo se entregó totalmente en la cruz del Calvario, para que tú te entregues con todo y seas una gente que nazca de nuevo, que crezca y que se reproduzca. Y le voy a decir, hermanos, miren este versículo. Desde que el Señor nos dio revelación de este versículo, yo me quedé súper asombrado. Isaías 44. Escuchen esto. Escuchen esto. Isaías 44. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío. ¿Quién dijo? ¿Cómo? A ver, miremos cuántos aquí hay aquí. ¿Cuántos hay aquí? A ver, dice: ahora pues, oye Jacob, siervo mío. Y tú, Israel, ¿cuántos van? Van 12. A quien yo escogí. Oiga bien el 2. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob. Ya lo mencionó. Y tú, ¿qué dice ahí? Jesurum, a quien yo escogí. ¿Cuántos nombres hay en estos dos versículos? Hay 3. 3. Pero es un solo individuo. Es el mismo Jacob, que primero se llamó Jacob, luego se llamó Israel y luego se llamó Jesurum. Dios le puso ese nombre porque esa es la vida cristiana. Primero era un natural, luego se convirtió en un carnal y luego fue un espiritual. ¿Cuándo dejó de ser carnal? Cuando se encontró con el ángel. Amén. Y ahí comenzó a ser la vida, a ser espiritual. Y ya le cambió el nombre por Jesurún el Señor. Pero mire lo que le dice. Verso 3. Porque yo derramaré agua sobre lo seco. Agua sobre lo seco. Río sobre la tierra árida. Es decir, ya no está aquí en este lado, sino que está a este otro lado. Ahora, ¿qué dice aquí? Dice, oiga esto, hermanos: mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Es decir, que hay dos cosas reproductivas en este hombre. No solamente eran su generación, sino sus renuevos. ¿Quién es su generación? Sus hijos. Sus hijos. Madre que está aquí, que sus hijos tengas tú la bendición de Dios. Que Dios te diga a ti, Jesurum, y no como te llamas. Jesurum, ahora voy a derramar sobre ti vida, aguas sobre lo seco en tu vida. ¿Y sabes qué? Y voy a bendecir tu generación. Tus hijos me van a conocer, me van a servir.
Pero esa reproducción no se va a detener solamente como se detuvo. Bueno, es que a Noé hasta le alcanzó para sus nueras, ¿no? Porque tuvo no solamente generación, sino renuevos por medio de sus nueras. ¿Cómo se llama? Noé se reprodujo con sus hijos. Él no entró con solo su mujer al arca. Él entró con sus hijos, con sus ¿qué? Con su generación entró, pero tuvo renuevos con sus nueras. Esas nueras pudieran haber dicho: no, que voy a seguir ese viejo loco. Pero ese viejo loco estaba más cuerdo que todos los demás. Ahora, ahí alcanzó, pero nosotros hermanos, miren lo que pasó con Lot. Lot era carnal y su mujer doblemente carnal. Su mujer ni siquiera llegó allá. Pero ¿qué pasó con la generación de Lot? ¿Qué pasó con ellas? Con esas hijas. ¿Qué pasó con esas hijas? ¿Acaso terminaron bien? No, hermanos, desvergonzadas. Cometieron incesto con su propio padre, porque pensaron que se habían acabado los hombres de la tierra. Mentiras del mismo diablo. Lo engañó el enemigo. ¿Para qué? Para dañarle su generación y sus renuevos. ¿Qué cuento de renuevos? Nunca salió de esa familia renuevos, ni nada de generación. Pero en nosotros tiene que ser diferente. En nosotros tiene que haber bendición, ¿sí o no, hermano? En nosotros hasta nuestra... Hermano, y aquí le voy a decir, hermano, si no tienes hijos, tóquese la barriga y diga: pues desde hoy, ahora mismo, desde hoy, lo que salga de mi vientre tendrá bendición. ¿Por qué? Porque yo no me voy a llamar Jacob, yo no me voy a llamar Israel, me voy a llamar Jesurú. Voy a buscar la presencia de Dios, no voy a ser estéril. Quiero esa bendición para mi generación, porque también vienen renuevos para mi vida. ¿Y sabe quiénes son los renuevos? Las personas que no son de tu familia, que no son tus hijos, pero que vas a alcanzar a través de tu testimonio, a través de tu vida, a través de tu consagración, a través de tu pasión por las cosas del Señor, a través de apasionarte por su presencia. Porque el que se apasiona por su presencia se apasiona por las almas perdidas. Esta iglesia es una iglesia evangelizadora. Hermanos, miren. Un nido apenas con un pájaro y una pájara, nido triste. Hasta el pájaro y la pájara quieren poner sus huevitos ahí. Poner sus huevitos, ¿para qué? Para que haya reproducción. Y se pone hermoso el nido cuando hay reproducción. Que tú también te pongas feliz cuando traigas un alma. No a la iglesia, al Señor. Pero revisa tu ciclo de vida. ¿Naciste de nuevo? ¿Has tenido crecimiento? ¿Y qué de tu reproducción? Eso es importante. Tú no puedes pasar, si vives en un edificio, tú no puedes pasar ajeno a la gente. ¿Sabe una cosa? Que se conviertan ellos a ti y que tú no te conviertas a ellos. Ahora, si tú no les hablas, ellos tampoco te van a hablar. Y cada vez vas a estar más escondido, más indiferente. Y no puede ser así. Si te subes en un ascensor donde tú vives y las personas que tienes ahí, que Dios te pone en ese ascensor, y tú no les dices nada, es porque tienes una esterilidad. Y óigame bien, y el Señor está produciendo con su palabra, con su espíritu y con la iglesia. Porque, hermano, si esto no fuera la iglesia, yo no podría hablar así. Porque Dios demanda crecimiento, reproducción, multiplicación. Otra vez, ¿qué fue lo que le dijo
Isaac a Jacob cuando salió de él, que su hermano lo sentenció a muerte? ¿Qué fue las palabras que le dijo? Que el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar y te multiplique. Y se largó solo. No se llevó ni a un esclavo de su papá o un siervo de su papá. Se fue solo. Su papá lo mandó solo. Lárguese de aquí. Y se fue solo. Pero el que iba con él es el reproductor de los reproductores. Y se lo encontró en el camino. Y ahí le dijo: vea, voy a hacer de ti una nación grande, te voy a bendecir. Mire, hermano, siga saludando a su hermano, pero cuando usted lo salude, dígale así, mire los ojos y dice: que Dios te bendiga. Pero mírelo así como con ironía: que Dios te bendiga. Para que se vaya, para que se cumpla lo que le dijo Isaac a Jacob. Que el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta hacer multitudes. Yo recuerdo en una ocasión, yo creo que mi esposa se acuerda. Yo recuerdo una ocasión que llegué, yo me convertí en Bogotá, Colombia. Y claro, tenía un corazón ardiente por la palabra de Dios, por todo lo que estaba alrededor, ese conocimiento que me estaba llegando, el valor de ser escogido por Dios para esta salvación. Estaba lleno, lo estoy todavía. Pero en ese momento algo pasó. Y es que llegué a visitar a mi familia. Ellos me habían visto a mí que yo era perdido. Pero ese sábado en Cali, Colombia, se espera que uno se vaya por allá a buscar algún lugar o diversión y todo eso. No, nos quedamos en la casa, nos quedamos ahí predicando y estudiando la palabra de Dios. Ahí estaba toda mi familia, como 14 personas. Al otro día era el culto. Pero esa noche saqué respuesta para que ellos nos acompañaran al siguiente día a la iglesia. Cuando yo llegué al otro día a la iglesia, llené 2 bancas de la iglesia. Con todas las personas ahí llegaron. Esa mañana yo era feliz ver que esas personas estaban allí. Aunque no todos bueno, ahora muchos de ellos están convertidos, se convirtieron más adelante. Pero en ese mismo día, una persona que vino, ese hombre se convirtió ese mismo día, siguió al Señor, ahí se bautizó, ahí siguió la vida cristiana. Uno tiene que, hermano, de lo que tiene que dar. Uno no da de lo que no tiene. Si no tienes, alcánzalo, porque para eso el Señor te da su palabra, te da su espíritu y te da esta iglesia. Esta iglesia es para eso. Este lugar es para eso. Es para que nosotros nos concentremos a esto. Para que no pasen los días y las personas sigan perdidas y usted siga llenándose. No puede ser, hermano, que si una persona, que usted viva aquí y se llene de provisiones, y su vecino no tenga nada que comer, y usted tenga aquí mucha provisión y su vecino no tenga nada. ¿No sería usted una persona muy egoísta? ¿No sería usted una persona terriblemente mala? Que viendo que la persona que está al frente no tiene nada que comer, que están aguantando física hambre, y usted tiene aquí mucho. Pues usted se llena aquí de la palabra de Dios. Usted se llena aquí del Espíritu de Dios. Usted aquí en esta casa se rellena de la presencia de Dios. Usted tiene que llegar a su casa, porque allá hay una cantidad de flacos espirituales, gente con hambre, que necesitan de la presencia de la palabra de Dios. Usted no puede seguir relleno y rellenes en cada culto, cada domingo, y sale papachudo aquí el domingo y cierra la puerta, y hasta el martes y hasta el viernes vuelve a hablar del Señor o con alguien. No, hermano, eso no puede ser. Eso no puede seguir así. Tiene que cambiar algo en nosotros. Tenemos que, hermano, ser proactivos de alguna manera. Hermano, hay que hacer algo. Y se lo estoy diciendo, y Dios me está hablando a mí también. Yo recuerdo mis años, hermano, la semana, no había semana que yo no tuviera 3, 4 cultos a la semana en células por allí. Y ahí andaba yo predicando la palabra del Señor. Predicando allí iba a los hospitales, me montaba a los trenes, eso hacía. Yo sé que ahora es diferente. Tengo otra posición, tengo otras situaciones, tengo otros compromisos, sí, pero óigame bien, sigo teniendo la misma pasión por las almas perdidas. Y si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? ¿Cuántos están en esta hora? Mire, tan lindo esto, hermano. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal.
¿Sabe qué significa sequedad? Una persona seca, una persona inerte, una persona sin vida. El Señor dice: yo derramaré aguas. Y yo creo que esta tarde hay aguas aquí. Y dice: yo derramaré aguas sobre sequedad, ríos sobre la tierra árida. La tierra árida, ustedes saben que la tierra árida no produce. Plante cualquier semilla ahí, pero Dios hace cosas. ¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a Moisés que trajera 12 varas, cada una de las tribus de Israel? ¿Se acuerdan? ¿Y qué fue lo que le dijo? Póngalas aquí frente al tabernáculo y póngalas allí, varas secas, secas. Y pusieron 12 varas, una con cada una de los nombres de las tribus de Israel. Pero como Dios fue el que dijo, de esas 12 tribus, de esas 12 varas voy a sacar la tribu que me va a servir. Las pusieron ahí, en un desierto, varas secas y en un desierto. ¿Ustedes creen que naturalmente la vida natural iba a ejercer alguna influencia ahí? Ninguna. Pero la vida espiritual, Dios hizo que una vara, la de Leví, esa misma noche reverdeciera, floreciera, diera renuevos y diera almendras. En una sola noche, en un solo culto, el Señor puede hacer reverdecer a un hermano que se sienta que lleva mucho tiempo en la iglesia y anda llegando solo, porque hace tiempo está seco, está árido. O una hermana. Y dice: mi espíritu derramaré sobre tu generación, porque si en ti no hay vida, no habrá bendición sobre tu generación. Y dice: derramaré mi espíritu sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y los renuevos, tu generación son tus hijos, y tus renuevos son las almas que alcances. ¿No se han dado cuenta que hay unos que son muy orgullosos? Esa almita me la gané para Cristo. Y se vuelven así como orgullosos. Yo soy el papá espiritual de aquel o de aquella. Se vuelven así. Hasta, bueno, pues vuélvase así un tiempito, me gustaría. Después le doy un mensaje para bajarle los humos. Pero sería bueno de que podíamos tener ese orgullo. Sí, qué bueno, yo traje esas almas. Porque es que soy reproductivo. Porque es que un día nací, un día que crecí espiritualmente y ahora soy productivo, reproductivo. Mire, hermano, una persona que no sea productiva en una compañía la botan. Hay que producir. Dios quiere que en su reino haya producción. Y aquí la producción tiene que ser las almas, gente perdida. Y yo sé, hermano, estamos en esa ciudad donde gente perdida hay cantidades. Gente en drogas, gente en alcoholismo, gente en mentiras, gente en engaño, gente que se quiere morir, que se quiere matar, gente que quiere deshacerse de su vida, gente que no quiere seguir viviendo como están. ¿Sabe qué es lo que necesitan? Un creyente reproductivo. Una creyente que no sea estéril. Y que comparta la semilla incorruptible de vida para que haya ciclo de vida eterna. ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren lo que dice el Señor aquí? ¿Cuántos quieren que el Señor derrame sus aguas? A ver, póngase de pie. ¿Cuántos quieren que el Señor derrame sobre su generación su espíritu? ¿Cuántos quieren? Bueno, vamos, hermanos. Yo felicito. Aquí en esta iglesia hay padres que tienen sus hijos con esta bendición. Mi espíritu está derramado sobre sus hijos, sobre su generación. Pero ojalá no le falten sus renuevos. Que en esta iglesia no falte nada de eso. Y le voy a decir, solamente, mire, si a usted no le interesan las almas, a usted no le interesa el Señor. ¿Me escuchó? Eso no es cierto. El que está apasionado por Jesús automáticamente está apasionado por las almas perdidas.
El que no está apasionado por las almas perdidas no está apasionado por Jesús. Por eso usted quiere saber cómo está un creyente. Un creyente usted lo reconoce espiritualmente cuando tiene un dolor por las almas perdidas. Ahí ese es un creyente que está bien sintonizado, le preocupa multiplicarse. Y hay creyentes en esta iglesia que ni han pensado en eso. Vaya pensando de alguna manera, que Dios nos ayude, que podamos crear algún sistema, algo, que seamos creativos, que hallemos algún medio para alcanzar almas para su reino. De hecho, a usted le espera un grande galardón por cada alma que usted pueda alcanzar para su reino. ¿Me escucharon, hermanos? Dios tiene un premio muy especial para los que alcanzan almas, y se lo voy a decir. Está en Daniel 12:3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Mas los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento, y los que enseñan la justicia a las multitudes como las estrellas a perpetua eternidad. Oh my God, ¿cómo así, pastor? Sí, mire, los entendidos resplandecerán, tendrán un resplandor, pero los que enseñan, los que buscan las almas, los que buscan las multitudes serán como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Te quieres quedar con lo primero o le gusta lo segundo? ¿Lo qué? Bueno, los que quieran lo segundo, levanten la mano y comiencen a orar y a decirle: Señor Jesús, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Quiero eso, Señor. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan, los que predican, los que anuncian la justicia a la multitud. Aleluya.